Buenos días. Bienvenidos todos a esta conferencia, a este congreso. Y me dirijo a Walter Bayer, presidente del Partido de Izquierda de Europa, para que inaugure nuestra conferencia. Desafortunadamente el micrófono no funciona, no está activado. Hola, buenos días, damas y caballeros, estimados camaradas y amigos, amigas y amigos. Es un placer y honor estar aquí invitado para dar la charla de inauguración en este evento de tanta importancia. Permítanme deciros primero unas cuantas cosas acerca del Foro Europeo. El Foro Europeo de las Fuerzas Progresistas ahora mismo ya se celebra por séptima vez, que tendrá lugar entre el 10 y 12 de noviembre en Madrid. El Foro de las Fuerzas Progresistas significa que es un punto de encuentro para los verdes, para los comunistas, para los socialistas, los partidos progresistas y movimientos de todo el continente. Se ve promovido por el Partido de la Izquierda Europea, pero no es propiedad, digamos, de este partido. Lo que queremos producir, garantizar, es una ocasión en la cual las diferentes fuerzas que luchan por una Europa mejor, por una Europa más social, más ambiental, más feminista, se reúnan para aunar sus esfuerzos y elaborar una agenda de trabajo. En este foro, para este foro hemos elaborado un plan de acción que incluye diferentes actividades, como por ejemplo la participación en la parada del desfile del 1 de mayo, incluye una movilización a favor de la rehabilitación del medio ambiente, apoyo para los que luchan por el feminismo y, por supuesto, significa la participación en el movimiento por la paz. El día de hoy tenemos un día de la victoria, por lo tanto es un día de la alegría. Es cuando nos dice que las fuerzas buenas del mundo pueden ganar, marcando la victoria sobre el fascismo. Es una cosa muy importante hoy en día en Europa, debido a que otra vez estamos viendo en el continente el desarrollo de la extrema derecha. Por lo tanto, esta conferencia se celebra en un momento muy oportuno, porque precisamente hace 2 días los fascistas de todo el mundo se reunieron aquí en Europa y parece que Hungría se está convirtiendo en un paraíso seguro para estas fuerzas, que todo esto es una vergüenza después de todos estos sacrificios que la gente realiza para luchar contra el fascismo. Estamos viendo en Europa otra vez que el fascismo está ganando terreno. Queridas amigas, amigos, camaradas, esto no es nada misterioso. De hecho, este auge del fascismo de la extrema derecha es una consecuencia de la crisis profunda del sistema capitalista. Quiero decir que el capitalismo no es capaz de garantizar vidas decentes, dignidad para la gente. Cada vez más personas, cada vez capas más amplias de la sociedad sufren, están desesperados con el sistema social que no les garantiza el cuidado de la salud, la seguridad social, trabajo digno. Sin embargo, hay un momento nuevo y oportuno, muy parecida a la situación de los años 1930. Las fuerzas conservadoras abren las puertas para los partidos de extrema derecha. Italia es un caso muy típico de ello. No se trata de que la población o el pueblo vuelva a ser reaccionistas, sino son las fuerzas políticas que abren las puertas, las oportunidades ante estos movimientos de extrema derecha. Es por eso que tenemos que sacar las lecciones aprendidas
del fascismo. Y la lección aprendida más importante de nuestra victoria es que las fuerzas progresistas tienen que aunar esfuerzos, trabajar codo con codo para crear unidad y solidaridad. Esto, de hecho, es lo que el Foro Progresista persigue como objetivo, y estoy muy agradecido de que nuestros camaradas húngaros han realizado este esfuerzo para organizar esta conferencia el día de hoy. Espero todo lo mejor para esta conferencia, o sea, viva la victoria sobre el fascismo, viva la solidaridad internacional, viva nuestra lucha común, compartida por una Europa más democrática, feminista y pro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter Bayer, por este breve discurso inaugural. En breve quisiera compartir con vosotros el programa del día de hoy. Por la mañana vamos a escuchar los análisis de los historiadores, politólogos de cara a la situación actual, echando un vistazo hacia el pasado. También por la tarde, políticos van a hablar sobre su opinión, y muy en breve quisiera presentaros los participantes de esos paneles. Por la mañana, Tamás Klaus, historiador, catedrático, profesor de historia, va a participar. Víctor Kiss, que es politólogo, que para mí es un politólogo joven para siempre. Espero que por lo menos sus ideas, sus reflexiones sean frescas en el ambiente político húngaro. Y el moderador va a ser Judith Morva, que es una de las organizadoras muy activas del Transform Hungría. Y quisiera agradecer la participación a Eleonora Forenza, exdiputada del Parlamento Europeo de Italia, Maite Mola, representación del Partido Comunista de España y miembro de la Secretaría de la Izquierda Europea, y gran agradecimiento a Jeremy Corbyn, que acepta nuestra invitación y va a estar con nosotros todo el día, va a luchar todo el día con nosotros, y por la tarde va a hacer uso de la palabra. Y sin más, le paso la palabra a los panelistas de la primera mesa redonda. Os estamos escuchando con gran interés. Pues yo también saludo a todos vosotros. Este es el panel de la mañana. Va a tener lugar dos discursos breves, luego tener lugar la ronda de preguntas y respuestas, o sea que reflexionad qué es lo que queréis preguntar. Quisiera comentar algo en relación a lo que acaba de comentar Walter. De hecho, estoy muy contenta de que hayamos hablado de que sí, tenemos aquí la crisis económica, y esta crisis económica inevitablemente acarrea aquellos problemas de carácter económico, y por otra parte pues tenemos aquí la amenaza bélica. Quisiera llamar la atención que esa crisis económica que estamos viviendo en estos momentos no aparece como antes, cuando se trataba de un superávit de la producción, cuando las locomotoras se calentaban con café porque no se podía vender el café. No es lo que estamos viviendo ahora. Lo que sin embargo estamos observando viviendo en Europa es que mucha gente no encuentra un trabajo decente, no es capaz de asegurar la sobrevivencia de su país. Haría falta trabajo y sueldos decentes, y al mismo tiempo la economía no es capaz de arrancar, se carece de un desarrollo. Este fenómeno es una crisis capitalista típica en un país socialista, algo por el estilo, no puede producirse. O sea que es muy importante llamar la atención sobre que este sistema capitalista en el cual estamos viviendo deberíamos ponerle fin así o asá, y el socialismo está llamando a la puerta, y debemos dejar entrarlo sin que estallase una guerra tremenda. Esto os lo digo en plan de introducción, porque estoy hablando de las situaciones actualísimas. Le paso la palabra a Tamás Klaus, a quien conocéis todos. Queridas amigas y amigos, estimados invitadas e invitados y camaradas. El hecho es que mi tarea parcialmente es fácil, parcialmente es difícil,
porque de hecho no se trata de un discurso oficial que debería lanzar aquí en el Día de la Victoria, sino que tengo que plantear problemas en relación con la victoria que, sin embargo, son numerosos. En los próximos 10 minutos quisiera plantear 4, 5, 10 problemas que realmente se vinculan a esta conmemoración del Día de la Victoria, que tienen su actualidad. Hace 30 años, uno decía que, bueno, día de la fiesta, 8 o 9 de mayo, el Ejército Rojo prácticamente erradica el nazismo en Europa, la Alemania nazi, fascista, se destruyó, gloria y victoria al ejército rojo victorioso. Hoy en día yo creo que estas palabras no se pueden lanzar en ningún foro oficial sin que uno se critique de ser un dinosaurio que está viviendo en el pasado. Lo que pasa es que los hechos históricos son cosas indiscutibles. Yo creo que esta verdad se tiene que subrayar, poner de relieve aquí. ¿Por qué? Porque si alguien habla del Día de la Victoria, de hecho está hablando de la paz. Esto siempre ha sido así y desde entonces sigue siendo así. Pero precisamente la actualidad de esta reunión es porque estamos en otra época bélica, en una era de guerra donde no vemos la luz al final del túnel. Yo no quiero discutir contigo, válgame Dios, Judith, pero ahora no estamos hablando de dejar entrar el socialismo, sino que los imperialistas no nos echen del barco del cual mucha gente se ha logrado echar, incluso pueblos enteros. Por lo tanto, yo soy bastante pesimista, tengo una visión bastante más pesimista. A ver, yo también planteo el socialismo, pero cuando estamos hablando de socialismo o la erradicación de la raza humana, esta es la alternativa, estoy de acuerdo, pero que tenemos que entender lo que hay en el fondo, porque no está en la agenda lo que nos gusta. Y quisiera plantear algunas reflexiones respecto a este tema. Primera reflexión. Por supuesto, la tarea, el objetivo principal de los antifascistas hoy en día no es que le explique a la gente que tenemos que evitar la creación de otra dictadura nazi en Europa. Una dictadura nazi en Europa, por lo menos en el seno de la Unión Europea, a mi modo de ver, no es un peligro, no tiene un peligro real, un riesgo real. La situación es más complicada y peor, de hecho, es peor la situación porque el fascismo no se manifiesta en forma de una dictadura militar terrorista, sino hoy en día se puede decir que las fuerzas políticas del mainstream, con la participación del liberalismo de corriente principal, con la ayuda del Parlamento Europeo, de alguna forma estas teorías nazi han contagiado la ideología de las masas. Baerbock habla el lenguaje de los nazis, dice que existe el jardín occidental y la jungla, la selva oriental. El otro dice que tenemos que destruir Rusia. Por último lo dijeron los nazis. Y todo eso se completa con esta problemática bélica, la ideología de la Unión Europea. ¿Cuál es la ideología universalmente aceptada de Europa? El Día de la Victoria tenemos que decir que, bueno, es la rusofobia que se vincula al nazismo. Nunca jamás había existido una rusofobia
O sea que los representantes de los grandes poderes participaron en las Olimpiadas de 1936, organizadas por los fascistas de Alemania. A continuación, los partidos de izquierdas, no sé cómo llamarlos, porque hoy en día ya no se pueden llamarlos ni de partidos de izquierdas. Se dice que por sus raíces tienen todavía algunas tradiciones de izquierdas. Estos partidos en 1938 estuvieron allí detrás del Acuerdo de Múnich. Hoy en día estas fuerzas políticas representan de la forma más guerrera esa especie de discurso en pro de la guerra, no solamente en Hungría, en todas partes de Europa. Eso no quiere decir que cualquier persona de izquierdas quisiera proteger el sistema de Putin. No, es que ni nos viene en mente. Nosotros que somos de izquierdas, que somos anticapitalistas, vemos exactamente de qué ha crecido el capitalismo oligárquico en Rusia. Y las naranjas de la China, no vamos a protegerlo. Lo que pasa es que no debemos permitir que nuestra paz se destruya en Europa. Toda la experiencia de la guerra por la defensa de la patria es que Rusia no se puede destruir, independientemente de la forma socialista o capitalista. Incluso me atrevo a decir que la forma de la época del zar. Esa Rusia no se puede destruir por motivos objetivos. Y no me interesa quién lo dice o no lo dice en la política húngara. Debemos aferrarnos a las realidades. Una experiencia fundamental y decisiva de la gran guerra en protección de la patria es que solamente esa fuerza es capaz de destruir el fascismo. Recordemos la etapa inicial de la guerra, cuando los líderes soviéticos no partieron de la realidad, sino de un mundo imaginario. ¿Qué pasó entonces? Otro problema, otra reflexión, la problemática del liberalismo, ya la he mencionado, pero hay que recordar que esta nueva política de la memoria con la cual tienen que luchar los partidos de izquierdas, es algo determinado por la Unión Europea. El Parlamento Europeo emite resoluciones según las cuales el estalinismo y el hitlerismo son iguales. Se identifica uno con el otro. Pues, ¿qué queremos con estas fuerzas hacer contra la influencia del fascismo? Así ya se puede entenderlo, porque de esta forma fuerzas políticas de extrema derecha de Polonia, de Lituania, se deslizan, se cuelan y están en el centro. Y Europa en su conjunto está en pleno declive, alcanzando el nivel de la extrema derecha. Y para terminar, debemos reflexionar sobre la problemática del antifascismo. ¿En qué consiste nuestra resistencia eficaz y eficiente? ¿Qué es lo que podemos hacer bajo los auspicios de las tradiciones del antifascismo? Si pensamos que entendemos el mundo existente, si entendemos los desafíos del nuevo mundo imperialista, entonces tenemos que decir que directamente, independientemente en qué entorno civil o social estamos, el antifascismo tiene que vincular con la propagación de la alternativa contra el capitalismo. István Mészáros es un filósofo inglés de origen húngaro, quizá todo el mundo conozca su nombre, en Alemania no se conoce, en América Latina se conoce. Él, al respecto de los problemas fundamentales, planteó 4 o 5 preguntas que el capitalismo no es capaz de resolver en los últimos 500 años, y se entiende con claridad meridional de que en los futuros tiempos, en los tiempos venideros, tampoco será capaz de resolver estos problemas. La violencia, la guerra,
la destrucción del medio ambiente, la pobreza y las enormes brechas sociales, las desigualdades enormes en el seno de la sociedad. Tan solo los burros se creen que dentro del sistema estos problemas estructurales se puedan resolver. Nuestro mensaje antifascista, y ahora concluyo, es que el antifascismo y la perspectiva socialista se tienen que vincular. Las cosas no tienen una solución capitalista. Si no lo asumimos de forma oficial, pues nosotros 50 de aquí vamos a extinguirnos junto con el resto del mundo. Lo que pasa que hoy en día ya no la tesis de Rosa Luxemburg es cierta, si socialismo o barbarie. De lo que estamos hablando es socialismo y la existencia de la humanidad. Otra vez estamos en el año 1941. Muchísimas gracias, Tomás. Nosotros que estamos viviendo en Hungría conocemos muy bien los comentarios, los trabajos de Tomás, y creo que lo que hemos escuchado ahora ha sido un resumen muy adecuado de la verdadera izquierda y lo está representando de manera excepcional. Ahora paso la palabra a Víctor Kiss, que es un politólogo que nos va a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación a este evento tan especial. Brevemente me gustaría hablar sobre el fascismo. Cuando estamos hablando sobre la guerra antifascista, la lucha antifascista, ¿qué tenemos que pensar hoy en día? Porque lo que vemos es que existen dos tendencias hoy en día que en los pasados 50, 60 años después de la Segunda Guerra Civil simplemente no era de costumbre. Una de estas tendencias era las características fascistas de la extrema derecha ha sido normalizada. Esta tiene dos formas. Uno de ellos es que en muchísimos sistemas políticos lo que encontramos es que algunos partidos de extrema derecha están mantenidos vivos para ocupar esta posición de los nazis, para que ellos puedan decir que nosotros no lo somos. Entonces creamos un espacio en que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque nosotros podemos apuntar con el dedo hacia los nazis verdaderos. En Hungría este papel lo tiene el partido llamado Mi Hazánk, o sea, nuestro partido. Y así se normalizan la ideología nazi. Solamente tenemos que pensar en lo que ocurrió en los pasados 6-7 años en la crisis migratoria, porque ya lo que vemos que ya toda la Europa está diciendo lo que Orbán solía decir hace 7 años, que los emigrantes tienen que ser fuera de Europa, tienen que ser mantenidos fuera, tenemos que erigir vallas, tenemos que devolverles, o sea, este pensamiento ha sido adoptado a nivel europeo. Una otra tendencia es que hay una serie de fenómenos que entran en este ámbito del fascismo y de la extrema derecha. Hoy en día simplemente no podemos identificar de manera muy correcta, muy clara a los nazis. Entonces, si estamos intentando utilizar o luchar contra las organizaciones nazis clásicos, yo creo que entonces estamos perdiendo el foco, porque simplemente ellos llegaron a ser unas fuerzas tan marginales, que llegaron a ser unas fuerzas que no tienen mucha influencia, mientras que el verdadero fascismo, lo que vemos, simplemente no hacemos nada en contra de ellos. Por esto tenemos que aclarar qué es lo que significa hoy en día, en el siglo XXI, fuerzas o ideologías de extrema derecha o fascista, porque esta palabra a veces nos suena de manera muy anacrónica, y esto
se debe al hecho de que estamos asociando con eventos históricos del pasado, pero ¿qué es lo que entendemos hoy en día sobre extrema derecha, sobre ideología y pensamiento de extrema derecha y nazi? Pues es un pensamiento cuando una persona dice que a mí no me importa de los demás y yo tengo privilegios enfrente de ellos. Entonces, cuando uno piensa que en contra de los demás tengo derecho a todo, puedo hacer lo que me dé la gana. Este es el fascismo del siglo XXI. Y el primer ejemplo ha sido manifestado ya durante la pandemia del coronavirus, cuando, si nos acordamos, en el periodo inicial, el Oeste, que estaba dedicado mucho a unos problemas superficiales, pues se ocupaba solamente con sus propios ciudadanos y no le importaba nada de los demás ciudadanos. Entonces, el pensamiento era que nosotros tenemos prioridad frente a los demás, porque nosotros somos civilizados, nosotros somos una cultura civilizada, entonces a nosotros podemos obtener la vacuna antes que los demás, porque somos más ricos también. O sea, esto es lo que significa el fascismo, cuando nosotros pensamos que tenemos privilegios en frente a los demás, y está manifestada de manera muy clara también por los políticos de los países democráticos del oeste. Entonces, la izquierda simplemente se ve sin instrumentos, solamente está identificando estos fenómenos, mientras que este fascismo está presente en todo el mundo. ¿Cómo luchar en contra de este fascismo nuevo? Pues tenemos que apuntar 3 ideas principales, en mi opinión. Uno es que ya es tiempo que la izquierda se organice a nivel mundial, porque a partir de aquí adelante que cada izquierda forma parte del gobierno de su país y que al máximo sea presente en organizaciones internacionales apoyando o solidarizando con ideas muy nobles, pero está ocupado con sus propias cosas muy pequeñas. Pero hoy en día, en el siglo XXI, es tiempo que nos organicemos una izquierda a nivel internacional. Después tenemos que encontrar también una plataforma común en nombre del cual nosotros podemos decir a todos que no pertenecemos uno al otro, porque el fascismo nos dice que estamos siempre en contra uno del otro, que somos distintos, que existe una jerarquía entre las clases, pero la izquierda tiene que encontrar la plataforma en base a que pueda comunicar y pueda decir a los demás, a la gente, que todos somos uno. Y yo creo que el error de la izquierda es cuando considera que tiene que focalizarse siempre en el ámbito, en el contexto de la lucha de los trabajadores. Y yo considero que necesitamos encontrar formas nuevas, encontrar caminos nuevos para comunicar a la gente que somos uno y no inseparables. Y yo creo que la retórica clásica tradicional de la lucha de clase y de los trabajadores simplemente no es una manera adecuada. Y yo creo que ha llegado el tiempo que todos hacemos algo para reformar las organizaciones internacionales. Por ejemplo, el hecho de que pertenecemos a una Unión Europea donde estamos actuando como actores distintos, que por una parte tiene un déficit democrático grandísimo al nivel de todas sus organizaciones, estamos presentes allí, pero mientras tanto los populistas y los fascistas están luchando en contra de estas organizaciones europeas, y nosotros tendríamos que también criticar estas instituciones europeas y luchar contra de estas organizaciones jerárquicas. También tenemos que existe una dimensión que está presente en el eje del oeste-oeste, y yo creo que muchos aquí en el contexto de la Europa del Este, del Este, que estamos aquí, incluso más jóvenes que yo, hemos reconocido que, claro, existen una serie de racismos hacia los
los países del este existen por parte del oeste. Por ejemplo, cuando nos visitan de los distintos países del oeste, los distintos políticos y también miembros académicos del oeste, entonces siempre les pregunto, ¿pero qué han aprendido de esta visita, de estos encuentros? ¿Qué es lo que ven como cambio en su mentalidad de cómo se relacionan al este? Y simplemente no vamos a desconsiderar al este porque esto es parte, o sea, esta es una retórica del fascismo y espero que estos temas serán también en los debates de esta conferencia. Muchísimas gracias. Sí, creo que todos estos temas muy interesantes fueron ya mencionados. Una quedó aparte, que es la OTAN. Y yo creo, o sea, me gustaría subrayar que aunque el Partido de Izquierda Europea está en contra de NATO ahora mismo, también el tema principal de la OTAN no es su desintegración, sino el apoyo y la ampliación. Así que este es el tema que me gustaría también debatir y también dar la palabra a todos ustedes que están presentes para sus preguntas. Y vamos a empezar ahora por Cristo. Ahora que, claro, hemos hablado no solamente sobre la OTAN, sino también de la Unión Europea. El domingo habrá una elección en un país. Una parte se halla en Europa, en el continente europeo, el otro en Asia. Bueno, es un país que forma parte de la OTAN y también es una fuerza muy importante de la OTAN. Este país se llama Turquía. Por ejemplo, si Erdogan va a ganar, aunque toda la oposición está en contra suya, unida, y sí, sin duda va a lograr consolidar su poder de carácter fascista, pues entonces muchísimas personas se vendrán en peligro porque son kurdos, por sus identidades étnicas. Pueden ser también de ciudadanía turca o no, pero no se harán a salvo, tampoco en Siria, tampoco en Irak y tampoco en la Unión Europea, porque ya empezó aquel proceso en que los kurdos están acusados o la gente en la Unión Europea simplemente les quiere devolver a Turquía o simplemente ni siquiera les quieren dejar en la Unión Europea. O sea, Turquía es un país muy importante de la OTAN, tiene una fuerza también muy importante en la OTAN y también nos ha mostrado su influencia muy fuerte a la hora de la adhesión sueca y finlandesa, y si va a fortalecer su poder, yo creo que nos tendremos un periodo incluso más duro en que los kurdos van a perder siempre más. Entonces voy a dirigirme a los historiadores. Putin, claro, ha tenido unos actos en que se notaba que estaba apoyando a Erdogan en Siria en contra de los kurdos. Entonces la pregunta es si esto va a seguir así en el futuro próximo o cercano o lejano. Sí, una respuesta muy breve. A ver. Me gustaría subrayar ahora mismo que la situación turca ni siquiera se puede considerar por sí mismo, sin entender el contexto, ¿no? O sea, cada país que forma parte en este sistema jerárquico del sistema mundial a través de la OTAN, en todo momento está apoyando políticas de lesa humanidad
si está en su favor, porque la pregunta también es, ¿podemos imaginarnos unos políticos más criminales que los del Reino Unido? Claro, Tony Blair es también una persona que ha cometido genocidio, crímenes contra la humanidad, y claro, todo esto ocurrió con el apoyo de la Unión Europea. Suecia también ha hecho una serie de compromisos con este fin. O sea, simplemente lo que quiero decir que toda la cosa no depende solamente de Erdogan, sino también existe un todo entorno, un todo contexto, como lo ha subrayado Víctor, porque existe una estrategia global. La pregunta es si existe, porque cada país tiene su responsabilidad. Si Turquía puede hacerlo, es que cada país tiene la responsabilidad en dejarle hacerlo. Entonces vamos a ver también si el nuevo gobierno, si no es lo de Erdogan, será viable o no. También es una pregunta muy importante. Todo el mundo conoce muy bien la historia de los Estados Unidos, con la guerra en Vietnam, de Yugoslavia, podemos seguir con Irak, con Siria. Ellos bombardearon todo el mundo prácticamente. Entonces su influencia es enorme y tiene un papel muy importante en que los movimientos que están participando o están apoyando estos genocidios, ¿qué tipo de apoyo reciben de la Unión Europea, de los Estados Unidos? Claro, podemos decirnos que la OTAN tal y tal, pero claro, NATO como fuerza militar, como aliado militar, la parte de la izquierda normal, ya desde el 88, 89, conoce que OTAN no puede tener ningún papel en la gestión de los asuntos globales. O sea, es esto lo que tendríamos que pedir. Así podríamos empezar un movimiento global de izquierdas, que sería desintegrar la OTAN. Esto es un requerimiento, porque ya de repente Erdogan va a perder su fuerza, su poder. Claro, ahora yo no quise hacer un discurso muy largo, claro, porque estamos solidarios con los kurdos, con todos los pueblos que están oprimidos. No son solamente ellos los únicos. Es muy importante contestar a la pregunta de Cristi, porque muchas veces siento que no se trata solamente, como lo ha dicho Yutko, que estamos en una crisis capitalista y que de ahí vamos a deducir nuestros actos, qué es lo que vamos a hacer. Yo me temo que la situación es aún peor. Y lo que vemos ya es que como si el mundo se dirigiera hacia una situación en que, como si la estructura del mundo se hacía siempre más fascista. O sea, si nos hubiéramos caído en un hueco, no soy historiador, pero es una historia muy parecida al periodo de antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, habrá un momento cuando ya no vamos a poder frenarlo. Pues esto también se llama una guerra atómica. Pues no sé dónde estamos en esta historia, en qué momento, pero cuando Suecia y Finlandia, pues ahora hablo especialmente de Suecia, está ya entrando en negociaciones en tema de los kurdos con el fin de adherir al OTAN, pues esto es ya un hueco muy hondo y muy negro. Entonces el movimiento de izquierda global, tenemos que preguntarnos si podemos frenar esto o si estamos centrándonos en el tema de la lucha del cambio climático, pues ya podemos ver que ya no hay nada más que hacer. O sea, y si ya estamos en este juego también del punto de vista del racismo también, pues yo creo que estamos ya en el infierno prácticamente. Köszönöm szépen, György Károly vagyok. Me llamo Károly, György Károly.
por 36 años hacía un trabajo de sindicalista también a nivel internacional, y yo no quiero entrar en ningún tipo de debate con Tomás, sería demasiado largo, pero yo creo que tenemos mucho por hablar. Pero lo que ha dicho Víctor está claro que tenemos que organizar un movimiento de izquierda a nivel global. ¿Qué significa la izquierda? Pues yo creo que este es un tema de una otra conferencia. Encontrar una plataforma común, pues esto es una base, pero para que nos podamos organizar a nivel global, nosotros en Hungría tenemos que organizar la izquierda húngara, esto es la base. Y pues tenemos que encontrar los eslóganes y todo lo que nos une, y esto es justamente lo que es opuesto al fascismo, a la extrema derecha. Y nosotros como sindicalistas húngaras, ¿qué es lo que hemos hecho? Ayer hemos acabado un proyecto que duró 2 años, financiado por la Unión Europea, en que participaron 6 países, y hemos intentado entender qué significa el populismo y la extrema derecha en los lugares de trabajo y qué es lo que los sindicatos pueden hacer si estén presentes, porque el problema es que no están presentes. Y claro, esto también es un paso en concreto a través del cual podemos empezar a organizar la izquierda global. Estoy aquí hoy para encontrar unos pasos en concreto con que ya a partir de mañana podemos empezar un trabajo juntos, en común. Y por esto también tenemos que definir qué significa la izquierda, no en un sentido muy reducido, sino en un sentido muy amplio. Muchísimas gracias. Tomás, muy en breve quisiera reaccionar. Las cosas concretas las tenemos, Carol. La izquierda anticapitalista, pensemos como pensemos de esta izquierda en los diferentes países, si echas un vistazo a los proyectos, a los programas, hay unos 4 o 5 puntos de partida compartidos. Por una parte es que el capitalismo está sobrepasado. Tenemos que democratizar las propiedades, tenemos que legalizar la propiedad común, tenemos que eliminar la propiedad privada sin limitaciones, tenemos que limitar las desigualdades sociales. No debemos hablar necesariamente del socialismo, es suficiente si estos requisitos, estas demandas se plantean. La economía mixta como una demanda, un requerimiento fundamental de los socialistas. O sea que la izquierda tradicional ha muerto, ha desaparecido, porque los que te invitan a la guerra no puedes hacer nada. Si una nueva generación está pensando en una nueva izquierda, estos van a ser sus puntos de partida desde donde se podrá cambiar, modificar, transformar el mundo existente. Y estoy de acuerdo con Víctor. Eso de la manera, con la metodología antigua, no funciona. No debemos hundirnos y seguir gestionando los horrores del capitalismo. O sea que no tenemos que seguir tácticas imbéciles por las cuales la izquierda está donde está, que ya no es izquierda. O sea, la izquierda anticapitalista o socialista tiene que manifestarse a nivel mundial. Mis amigos estadounidenses, españoles, ingleses, serbios, todos dicen lo mismo, están de acuerdo. Incluso los que se ven divididos por la guerra. Claro, entre los anticapitalistas también hay debate sobre la guerra, pero incluso en ese caso tienen un punto compartido, sin hablar con los de Moscú o Leningrado. O sea que existe un contacto orgánico, tenemos el punto compartido. La cuestión es que ¿quién lo va a asumir? El 1 de mayo un profesor dice que es muy difícil decir qué es lo que deberemos hacer con valentía. Soy consciente de que estamos muy limitados, pero temo que se me eche a la puta calle de mi trabajo. Ese es el síndrome
que aparece. No solamente en Europa Oriental tiene miedo la gente, no solamente en Europa Oriental, la gente tiene miedo por todas partes del mundo. Y el liberalismo sigue una tendencia hacia el fascismo, sobre todo lo que están haciendo en República Checa. Si consideramos lo que están haciendo en República Checa, son ellos los que generan este miedo. ¿Entiendes? La economía. LMPQ y en Arabia Saudita. Joder, esta es la pregunta principal. ¿Qué? Me llamo Arpad Sekey. Quisiera comentar algo, tengo alguna reflexión acerca de la cuestión de la OTAN. Helmut Schmidt, antes de que muriese, escribió varios libros. Dijo, por ejemplo, que uno no podría convertirse en buen político europeo que no conociese la historia europea hasta la guerra de 30 años. Lo que pasa que después de la guerra de 30 años, después o sea que al final de cada guerra, la guerra se cerró con un tratado de paz, salvo la Guerra Fría, cuando se trataba de un debate entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y de hecho, de forma paradójica, al final se firmó el acuerdo de CFI, que se firmó como si la OTAN y el Pacto de Varsovia todavía hubiesen existido. La OTAN existía, pero el Pacto de Varsovia en esos momentos ya no existía. Por lo tanto, no se pudo firmar un auténtico acuerdo de paz. Lo que pasa es que la OTAN, la mera existencia de la OTAN hoy en día ya está planteando preguntas en lo concerniente al derecho internacional, porque al final de la Segunda Guerra Mundial se trataba de que asociaciones u organizaciones para la defensa de las naciones se podían organizar solamente a nivel nacional. Pregunto yo, ¿la OTAN hacia dónde quiere expandirse cuando quiere involucrar Georgia, Armenia, etcétera? O sea que prácticamente está infringiendo el derecho internacional. Por lo tanto, yo entiendo muy oportuno plantear la problemática de la OTAN porque va en contra del derecho internacional y el orden de paz europeo. Bien, yo tengo una idea, una reflexión acerca del tema de la OTAN. La verdad es que en muchas cosas tenéis toda la razón. Lo que pasa es que la desintegración de la OTAN, la eliminación de la OTAN, no es una cuestión sencilla, porque estamos viendo, desafortunadamente, que estamos en un orden mundial que fue construido después de 89 por Estados Unidos. La OTAN, de alguna forma, se ha convertido en un instrumento de Estados Unidos para garantizar su hegemonía. Lo que pasa es que Estados Unidos construyó también el orden mundial existente en estos momentos. Podemos afirmar que este orden del mundo fue construido por Estados Unidos, pero Estados Unidos no contaba que este mundo fuese así, tal como es. Estados Unidos no pensaba que China pudiese fortalecerse tanto frente a Estados Unidos como lo que ocurrió. Hoy en día ya se puede decir que, ¿pero qué? Entonces eliminamos la OTAN y Pekín va a ocupar París y Londres. Pueden decirlo. Lo que pasa es que esta situación actual, este orden mundial actual existe porque Estados Unidos lo provocó, lo generó a lo largo de los últimos 30, 40 años. Y yo entiendo que esta es una tarea de la izquierda. Deberíamos salir de este aprieto tremendo, pero no sé cómo. No podemos desintegrarlo todo de hoy para mañana. No podemos decir que vamos a eliminar la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, el capitalismo. Necesitamos disponer de objetivos reales. No nos olvidemos de que la extrema derecha puede ganar
contra la izquierda porque tienen objetivos muy reales. Sin embargo, nosotros tenemos visiones de demasiada amplia envergadura. Por lo tanto, deberíamos, en el caso de la OTAN, deberíamos hablar sobre una transformación de dicha organización para que se convierta en un organismo que pueda, digamos, delimitar el mundo actual. Para generar un poco de debate entre los ponentes, yo creo que Víctor no tiene razón en un tema y en otro sí. Tiene razón que simplemente decir que vamos a desintegrar la OTAN es una tontería, es una gilipollez. Necesitamos una estrategia para modificar el capitalismo. Este es el punto de partida. Pero de ese proceso forma parte la transformación, la OTAN como fuerza de los Estados Unidos. Es decir, una parte crucial de esta transformación debe ser la eliminación de la OTAN, la limitación de la hegemonía de Estados Unidos. O sea, tal como lo has dicho, el nuevo estado nazi del mundo es Estados Unidos. La ley es lo que dice Blinken, es un imbécil, échale un vistazo a ese tío, es que prácticamente no respeta ninguna ley. Lo que él declara es la realidad pura y dura, y el que no lo acepte hay que pegarle un balazo en la sien. Esto no puede ser. Tú mencionaste 1914. Yo como historiador odio esta especie de analogías, pero quisiera recalcar un elemento. En 1914, cuando los 35 revolucionarios empezaron a exigir lo que se podía hacer en Europa como alternativa de la guerra, allí se estableció la nueva estrategia y todo eso se derrumbó al cabo de 3 o 4 años. Movimiento revolucionario, y luego nació la Unión Soviética. A ver, no digo que tengamos que restituir la Unión Soviética, esa es una tontería, sino hay que eliminar el capitalismo oligárquico de la Rusia actual. No tenemos que desmembrar la Unión Europea primero, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres destruir otra vez o dividir en pequeños países nacionales la Unión Europea? No, en el sistema actual existente tenemos que empezarlo, pero con planteamientos radicales. No podemos seguir repitiendo de una forma un poquito más radical lo que dicen los que están en pro la guerra. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Dos preguntas, una después de la otra. Una cosita, los que están grabando el vídeo nos acaban de pedir que el que haga uso de la palabra, que se ponga aquí, haga uso del micrófono, porque desde allí se puede grabar bien la persona con el vídeo, con la cámara. En relación con el fascismo, debemos tomar en consideración ciertas tradiciones históricas. Debemos distinguir por lo menos dos capas del fascismo. Por una parte, el movimiento fascista, la ideología fascista, y la otra capa es el Estado fascista. Hay una diferencia fundamental que se ve en la Alemania nazi en la noche de los cuchillos largos. O sea que se trataba de una ideología de la clase media perdiendo su situación económica en esos momentos. Esta es una definición que he inventado yo, pero esta definición es muy importante cuando estamos hablando de la base social del fascismo. Esta base social se solapa con la izquierda que critica
el régimen. O sea que la lucha contra el fascismo no es la erradicación del fascismo, sino quitarle las masas. El Estado fascista es otra cosa. El Estado fascista es quien se apoderó del movimiento fascista, se apropió de muchas cosas del fascismo, asumió de muchas cosas del fascismo. En el fascismo se habla también del Estado basado en el trabajo. En su momento el Imperio alemán lo dijo así: el trabajo te libera, Arbeit macht frei. Hoy en día alguien habla sobre este principio diciendo que tenemos que garantizar que todos puedan trabajar los que quieren trabajar. Es decir, no se dice que trabajen todos los que pueden trabajar, sino que trabajen los que quieran trabajar. Repito, el fascismo no es algo que se tenga que eliminar, sino es algo que hay que lograr que se desaparezca. Hay que quitarle la base, las masas. El Estado fascista es otra cosa. Hay que luchar contra el Estado fascista. Y en lo que concerne a la OTAN, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que tenemos que abogar por la eliminación de la OTAN. Muchas gracias. Siguiente persona, Peter. Estamos de acuerdo con lo que acabas de comentar. Hola jóvenes, me llamo Peter Chekadar. Yo seguramente no voy a crear la izquierda universal global. Sin embargo, en esa pequeña ciudad donde llevo viviendo varios años, en Sarospatak, y en el Facebook a veces suelo hacer cositas que nos orientan hacia la izquierda global unida. Hace un par de días un amigo, un conocido en el Facebook, nos publicó qué terrible es que niños húngaros se bombardean con granadas de lágrimas. Digo, la puta que te parió. Y dijo que esto no es un comportamiento europeo. Lo escribo así. Y yo escribí allí que, a ver, vamos a echar un vistazo qué es lo que hace Macron con los estudiantes franceses, que la gendarmería en Francia, qué está haciendo con los estudiantes, qué están haciendo con los niños de Congo, de los cuales muchos no alcanzan la edad de 10 años. Todos estos son nuestros hijos. Todos y cada uno de los niños que nacen en el mundo son nuestros hijos, independientemente de qué policía, qué gendarmería, cómo los explotan, cómo los pegan. Yo entiendo que la internacionalidad del proletariado, de la cual hablamos alguna vez, aquí empieza. Muchas gracias por haberme escuchado. Andrés Schiffer. Disculpadme, yo no me he preparado para intervenir aquí, sobre todo no pensaba que discutiese con Víctor. Yo creo que en lo concerniente a la OTAN no deberíamos confundir dos cosas. Es decir, la salida de Hungría de la OTAN y la desintegración de la OTAN son dos cosas bien diferentes. La salida de Hungría de la OTAN unilateralmente no es viable a mi modo de ver. Lo que pasa es que la OTAN y la Unión Europea tampoco se deben confundir. Hoy en día el arma más importante del capital global se llama Estados Unidos.
La OTAN es un fenómeno tal como el Pacto de Varsovia. Lo que pasa que la OTAN es el brazo alargado de Estados Unidos y sirve los intereses de los imperialistas. Sin embargo, la Unión Europea nos brinda una oportunidad, puesto que los intereses estratégicos de Europa son diferentes, no solamente a los intereses de los chinos, sino también de los estadounidenses. Esto nos brinda una oportunidad para convertirnos en unos actores independientes en el mundo. Y lo que dice Tamás, por eso es viable, es decir, tenemos que modificar, transformar la Unión Europea, porque la gran pregunta es si la Unión Europea se puede liberar del reino, de la dominancia del capital que está dirigiendo Estados Unidos y la Unión Europea también. Y al mismo tiempo tenemos que mantener la Unión Europea como una entidad independiente, soberana del capital estadounidense. Ahora, la pregunta se nos está aclarando. Maite quiere hacer uso de la palabra. Porque esta tarde voy a tener el privilegio de moderar una mesa con grandes personalidades, pero solamente decir una cosa. Sí, por supuesto, espero los momentos que hagan falta. Cantar no, porque me vais a pegar si canto. Vale. No, solamente comentar que el tema que se está planteando continuamente de Europa y de qué Europa, o el tema de la OTAN, son temas que exigen, desde luego, un análisis muy profundo. Yo estoy segura de que todas y todos los que estamos aquí y las que estamos aquí estamos a favor de una fórmula europea, de una fórmula donde haya una Unión Europea. Pero seríamos quizás más partidarios de una Europa sí, pero no así. Una Europa que fuera, para empezar, desde el Atlántico hasta los Urales, porque Europa no es solamente lo que ahora se considera. Segundo, yo creo que todas y todos los que estamos aquí consideramos que tiene que ser una unión basada en favorecer a la vida de la gente y no una Europa como ahora, efectivamente, como habéis dicho todas y todos los que habéis intervenido antes, una Europa donde solamente se apoya a Estados Unidos y donde solamente se apoya, obviamente, al capitalismo. Por tanto, Europa sí. Segundo, la cuestión de la OTAN. Yo creo que la cuestión de la OTAN es obvio que en este momento tenemos no solamente un peligro en una guerra aquí, sino una vez que esa guerra, esperemos que acabe cuanto antes, y de eso hablaremos con Jeremy Corbyn y los otros compañeros esta tarde, qué soluciones concretas se pueden dar. Esa OTAN lo que está haciendo es perjudicar muchísimo todo, porque si conseguimos acabar con esa guerra, luego que vendrá la guerra del Mar de China para que no haya problemas entre Estados Unidos, entonces no es un tema concreto, sino es un tema general. Por tanto, yo sí que creo que, lo siento, que hay que acabar con la OTAN. Gracias. Attila y después. Considero que cuando estamos hablando sobre educación, sobre cursos de formación, o sea, actividades educativas, educacionales, tenemos que hablar sobre estos temas ahora aquí, también aquí mismo, porque tenemos aquí profesores, historiadores, politólogos, tenemos unos invitados especialistas, y yo considero que frente al fascismo simplemente no estamos suficientemente
eficaces en esta lucha si no podemos hacer pases en la educación, porque mi experiencia con las nuevas generaciones son espeluznantes, de verdad, porque cuando les han preguntado, como en una broma, que quién era Hitler, si era un deportista de fútbol o de baloncesto, pues escogieron entre los dos. O sea, este conocimiento de la historia es como carece. Yo creo que tenemos que venir con unos planes, unos conceptos muy bien pensados, muy bien desarrollados, porque todos los que estamos trabajando en la educación, todos los que estamos pensando con estos temas, tenemos que dar pasos muy eficaces, porque podemos tener unas conferencias en todos los países del mundo, podemos entendernos uno entre el otro con media palabra, pero las nuevas generaciones no nos van a entender para nada. Esto es un peligro muy grave. Después tenemos a Yula Heji y después vamos a tener posibilidad para dos personas con dos preguntas. Y después vamos a tener posibilidad para respuesta a los presentadores. Voy a hablar en inglés por Jeremy. Yo soy el presidente de la plataforma del Partido Socialista y estamos muy orgullosos de ti y también de Bernie Sanders, porque hace 10-15 años estábamos muy optimistas porque muchos jóvenes formaron parte de nuestro partido, porque esperemos que vosotros obtengáis la victoria. Lo siento por esta introducción en inglés, era por Jeremy. Y ahora voy a seguir en húngaro. Aquí tengo una hoja que he sacado de un manual de historia. Aquí le voy a leer qué es lo que pone aquí. Los rusos tienen que morir para que nosotros podamos seguir vivos. Esto fue el mensaje de los militares, de los soldados de la SS en la guerra en Rusia. Yo creo que esta frase es muy actual. Los rusos o ucranios tienen que morir para que nosotros podamos vender nuestras armas. Tienen que morir para que nuestra ideología neoliberal gane. O simplemente tienen que morir porque sí. Y lo que tenemos que entender de esta situación es que una cosa es criticar el sistema de Putin o de los Estados Unidos o el sistema turco, el gobierno turco, pero nunca tendremos que cometer el error de cometer un pueblo o a escritores, artistas, etcétera. O sea, lo que Anders Schiffer nos ha comentado en este tema, dado que he sido un parlamentario europeo, un diputado del Parlamento Europeo, yo creo que el peligro más grande es que esta guerra prácticamente simplemente considera que esto es un negocio. O sea, el OTAN está escogiendo los países donde está interviniendo y estamos invirtiendo en estas guerras, en estos conflictos. Y cuando estamos hablando de valores de izquierdas antes de llegar al socialismo, nosotros tendríamos que escoger un solo camino, ser autónomos, tener esta posición de negociador entre Estados Unidos y China y después ayudar a los pueblos de las excolonias y evitar y luchar en contra de la estigma de todos los demás. Gracias por invitarnos y muchas gracias a los exponentes. Estoy de acuerdo con todas las contribuciones y pues prácticamente estamos aquí para ver de qué manera podemos fortalecer un mundo.
hablábamos de problemas a nivel nacional y estoy escuchando que realmente los problemas son a nivel internacional, ¿sí? Lo que está pasando en Europa, lo que pasa ahorita en Reino Unido con la política de cost of living crisis, la crisis en Reino Unido está terrible. ¿Quiénes estamos sufriendo? La gente que está sufriendo de más pobreza, de desempleo, que están tratando de privatizar la salud social y pues muchas situaciones. En cuestión acerca de esta guerra, la guerra que realmente creo que nosotros no la vamos a ganar. Es una guerra que es únicamente entre el gobierno de Estados Unidos, entre los países de derecha de la Unión Europea, entre Rusia, entre China. O sea, nosotros tenemos, creo que la mayoría, y ese es el argumento que tenemos que seguir hablando, porque como decía la compañera, es un asunto bastante complejo que honestamente a veces es muy difícil de entenderlo, ¿no? La situación de la OTAN. Pero debemos de entender y tenemos que sentarnos a dialogar lo mejor posible, de ver de qué manera esta situación de la OTAN realmente está perjudicando a la humanidad o es un recurso para hacer a los gobiernos de derecha más ricos. Entonces, es un diálogo que creo que no vamos a concluir en esta reunión y en esta conferencia, pero sí sería muy importante, porque hablábamos cómo podemos unirnos a nivel internacional. Es muy importante que los jóvenes sean más preparados que nosotros, que ellos puedan en algún futuro decir a los gobiernos de derecha, va a haber un cambio. Y creo que es un cambio para el bien de la sociedad, para el bien común. Y pues muchas gracias a todos y pues seguimos en la lucha. Gracias. Tenemos una otra pregunta y después la pregunta de Tibor Szanyi será la última pregunta y después vamos a tener posibilidad para las respuestas. Me llamo Judith Chomio y me gustaría hablar sobre 3 temas. Primero, todos saben que la guerra de Ucrania, la parte de Rusia, de Ucrania, están luchando los trabajadores. Todos saben esto, que los países que les están mandando armas, los trabajadores están creando estas armas. Y esta guerra está financiada por los impuestos de los trabajadores. ¿Por qué no les estamos hablando a ellos y diciéndoles que giréis las armas hacia vuestros explotadores? A lo mejor la primera vez no ocurrió esto, pero a lo mejor la segunda vez sí que va a ocurrir. La Unión Europea se basa en sus contratos y en estos contratos lo que vamos a leer ahora mismo todos los 26 países firmaron. ¿Por qué consideramos que si pudiéramos cambiar estos tratados, todos estos países serán por parte de la propiedad común? Si un día vamos a tener una Europa común, pues esto no será igual con la Unión Europea, sino con la alianza de los países socialistas. Y también me gustaría subrayar que leéis el mix de izquierda. Y ahora la última pregunta que nos llega de Tibor Szanyi. Muchísimas gracias. Yo soy muy de acuerdo con lo que ha expuesto Víctor, dado que el fascismo no se basa en algún tipo de nostalgia de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos reactuar la Segunda Mundial o evitar de verlo, porque esto es también un fenómeno muy moderno, el fascismo de hoy en día, y como un fenómeno moderno. Y en cuanto a la definición parcial, estoy muy de acuerdo con Víctor, porque claro, esto está presente en todo el sistema global, que algunos tienen privilegios frente a los demás. Y también mi pregunta es, porque claro, el OTAN, claro, también
conlleva estas marcas, estas características del fascismo, porque se autodefine como privilegiado en frente a los demás. O sea, y yo creo que este tema, y tú como moderadora intentaste incluir este tema, y me gustaría preguntarte también, y pedirte también que tú también expongas tus ideas en cuanto a todas las preguntas que hemos escuchado hasta ahora, ¿vale? Ahora ha llegado el momento en que cerramos las preguntas y claro, estoy en contra del NATO. Estoy apoyando la aniquilación de la OTAN y ni siquiera sé si tendría que ofrecer argumentos, porque esto es un peligro a nuestras vidas. Esto es la actualidad y la realidad, no solamente en europea, que tenemos que estar honestos. Ha logrado crear una lucha entre hermanos. Esto también lo lograron hacer cuando también instigaron a los musulmanes y utilizándoles destrozaron países musulmanes. Y ya están también intentando hacerlo en el Oriente lejano. Entonces, claro, la izquierda tendría que intervenir ya en contra de esto, porque por el momento estamos también en nuestro estatuto que estamos en contra de la OTAN, pero claro, no estamos haciendo nada en contra de esto a nivel práctico. O sea, no sé si he dado la respuesta que esperabas de mí. Vale, ahora va a dar la respuesta Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y voy a responder con una sola idea a todas las preguntas. Considero que tenemos que debatir sobre temas estratégicos, preguntas estratégicas y decidir en este asunto, pero tenemos que tenerlo muy claro qué es asunto en que tenemos que tomar una decisión estratégica. Organizar a nivel local, está organizando eventos a través de Facebook. También tenemos que preguntarnos quién es el propietario del Facebook y cómo están limitando nuestras actividades y acciones. Así que yo no creo que hacer actividades a través de Facebook es una idea tan buena. También hemos escuchado sobre el tema de la educación juvenil de los jóvenes y claro, está claro que tienen que conocer la historia, pero ¿quién les va a enseñar? Pues enseñan por las páginas de TikTok. O sea, ¿qué vamos a hacer con estas páginas? Esta es un tema estratégico. Y la respuesta a Andreas Schiffer, que considero que no tenemos un debate teórico, sino estratégico. O sea, en China, Irán, Rusia, existen una serie de instrumentos militares y en cuanto a esto, la decisión estratégica es crear un aparato de armas militar y formar parte también de esta lucha o crear un control democrático de estos instrumentos y también quitarlo de las manos de los países ricos. Yo considero que desarrollar las Fuerzas Armadas Europeas no lo veo como una muy buena idea, porque después lo que vamos a ver es que seremos una otra poder al lado de los Estados Unidos y Rusia o China y tal. Entonces tenemos que decir no a todos estos y tenemos que tenerlo claro que tenemos que tener el control democrático de las armas y también de los instrumentos digitales que están desarrollando actividades de vigilancia. Si un estudiante está evaluando una pregunta que forma parte solamente que es una pregunta mínima, entonces siempre digo que tenemos que ver el todo cuando intentamos definir el problema.
yo mencioné unos momentos estratégicos que son necesarias para crear un programa como tal, pero tengo que subrayarlo a todo esto y no voy a decir lo que Judith Somi, que tenéis que cambiar la dirección de las armas, porque estas analogías ya hoy no funcionan porque es un otro periodo. Hoy cuando no tenemos armas no podemos decirles que hay que apuntar las armas a los explotadores, porque a lo mejor ni siquiera dispongo de estas armas. Y después, si cae Putin, ¿después qué? O sea, esto no es una estrategia muy pensada, porque también necesitamos un movimiento de las masas. Necesitamos esto también para definir nuestra estrategia, pero si entendemos el todo, si vemos una metodología, una mentalidad y vemos también las preguntas que entran más en detalle, después tenemos que hacer lo que nos ha dicho Maite. Por ejemplo, encontrar la estrategia y después. Lo importante es solamente en el centro del cual tenemos a las personas, a los pueblos. O sea, este es el foro donde puedo decir lo que estoy pensando. Esto es la razón por la que estoy aquí, porque a nadie le importa lo que pienso yo. O sea, dos otros eventos y ya. Pero lo que quiero decir es que lo que no es sobre las personas, sino va sobre el poder, sobre el dinero, pues nosotros tenemos que centrarnos solamente a los seres humanos, sino la eficacia comercial y tal. O sea, estos son ideologías de Baerbock, pero nosotros como verdes están destrozando el medio ambiente porque tienen una política antiguerrera. O sea, están destrozando los centros nucleares. O sea, esto no tiene ningún sentido y están utilizando en vez de esto carbono. Y claro, nosotros lo que tendríamos que entender el todo y construir una estrategia socialista y después venir con las analogías de Lenin, de Zimmerwald y hacia adelante. Porque todo el sistema tiene que ser abordada a nivel local, también desde el punto de vista, de nuestro punto de vista, teniendo siempre en el centro al ser humano. Y ahora me gustaría acabar con mi discurso, porque, claro, Attila Vainen tiene razón cuando dice que tenemos que acercarnos a las personas, a los seres humanos. La educación es uno de estos aspectos. Por ejemplo, en los años 90 nosotros hemos tenido una academia para los trabajadores. Ya no tenemos fuerzas para hacerlo, no tenemos recursos para hacerlo. A mí me gustaría ir ahí y hacer todo tipo de presentaciones si tuviéramos recursos financieros, pero no disponemos de esto. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer cuando no disponemos de recursos. Y mi respuesta es que no lo sé, pero sí sé que tenemos que pensar en esto. Después, la ideología en cuanto a la guerra. Pensé en decirlo o no, porque a lo mejor ustedes me van a decir que yo soy apoyando a Putin, el agente de Putin. Pero claro, existen unas distinciones entre las dos caras, porque estamos hablando la hegemonía global detenida por los Estados Unidos y Rusia y China. Su posición tampoco sería mejor, pero si estamos rompiendo este sistema, pues vamos a tener más movilidad. Y para crear más movilidad, yo creo que es útil para nosotros. Y existe un dicho húngaro, es que no me sale cómo se dice, que va sobre el grifo, o sea, ya es como muy difícil traducirlo, pero es que bueno, sí, hay una diferencia entre cagarse en el grifo o grifarse en el cagado. Pues la nueva derecha es
es antifascista y la otra parte es pro-nazi, y también debido a razones geopolíticos, porque lo utilizan para crear la cohesión geográfica. Y ya casi voy a entrar en unas unidades banderistas y tengo muchísima empatía hacia ellos, pero existe una diferencia entre ellos. O sea, no es lo mismo que estamos defendiendo o bombardeando la estatua del recuerdo del Día de la Victoria. O sea, si nos consideran tontos totalmente o no. O sea, existen diferencias y tenemos que ser conscientes de ello, evaluarlos de manera crítica, pero simplemente no podemos cerrar el ojo ante los hechos. Y yo creo que es mi última palabra, es que tenemos que entender y conocer los hechos, y no tenemos que utilizar ideología y valores europeos como punto de partida, porque antes Auschwitz ha sido también un valor europeo. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos con su presencia y estamos muy agradecidos por hacernos entender nuestras diferencias y los puntos en que estamos de acuerdo. Entonces, este foro aquí en Hungría y también en Europa, que podamos seguir con un diálogo entre las fuerzas democráticas anticapitalistas, y si existe diálogo, pues siempre hay un más allá. Y después, ahora mismo vamos a seguir con el almuerzo. Después del almuerzo, a las 13:15, vamos a seguir con nuestra segunda parte de este foro, con la presentación de Jeremy Corbyn. Y el almuerzo, en cuanto al almuerzo, todos ustedes tienen que tener una hojita, un billete, y con esto ustedes pueden participar y disfrutar del almuerzo. Muchísimas gracias.